Seguimos conversando con el escritor y sociólogo Mario Bonetti, quien también, entre otras iniciativas, ha expresado preocupación por la presencia actual de la inmigración haitiana en el país, y precisamente queremos que nos comparta las ideas que tiene con respecto a el origen. ¿Qué podría estar detrás? ¿Sería esto un experimento social promovido por otras potencias o simplemente la máxima expresión de una debilidad de un gobierno de controlar un flujo migratorio? No, como usted dice, la primera parte de la pregunta, eso es una imposición extranjera. Usted recordará perfectamente que con los gobiernos o con las personas de Joaquín Balaguer no se pudo hacer eso, porque era su decisión nacionalista defenderse de eso. Pero en cambio, los discípulos de Juan Bosch, que lo han traicionado, como es Leonel Fernández y Danilo Medina, han aceptado por conveniencias políticas el proyecto norteamericano haitiano de hacer una república de facto, una amalgama binacional. Ahora Danilo Medina, cuanto más, porque él consigue los préstamos y consigue que no haya oposición a su reelección, y también complace a los Vicini y a otros empresarios como Agripino, que tienen mano de obra haitiana, que es una mano de obra casi esclava, porque trabaja por mucho menos dinero, no hacen sindicatos y no hacen huelga, están siempre en la obra. Entonces, la mano de obra haitiana supone una ganancia para los constructores. Supone también, el mismo Estado Dominicano emplea mano de obra haitiana. Mire usted el escándalo que Punta Catalina, ahí el 90 y pico % son haitianos. Entonces, eso es una política de los Estados Unidos, porque ellos lo sacaron, y todos los países del Caribe, incluyendo las Bahamas, han votado a los haitianos, incluyendo a Venezuela y Cuba, han expulsado a los haitianos. Entonces han escogido a la dominicana como el basurero haitiano. Para acá vienen, sí. Pero se lo repito para que quede en las cámaras. En todos los países del Caribe, incluyendo Venezuela, que se abrazó con el presidente haitiano Martelly, etcétera, etcétera, los han expulsado de allá porque los mandan para acá. Ellos piensan, ¿quiénes son ellos? El gobierno ante todo norteamericano, los grupos del caucus norteamericano, los grupos pro-haitianos y el gobierno haitiano, que esta es la solución a ellos, ¿verdad? Entonces nosotros nos oponemos militantemente a eso. Acusamos al gobierno de Danilo Medina de conscientemente estar permitiendo la frontera estar abierta, porque él lo sabe, él sabe que está abierta y él lo quiere así. Sí. Y, ahora, no solamente Danilo Medina, es también mi queridísimo antiguo alumno Gustavo Montalvo, que es un cuadro de la USAID norteamericana, que es la fuerza motriz número 1 en el gobierno en pro de la haitianización. Pero podemos hablar entonces. Se dice que el haitiano está haciendo la labor que no quiere hacer el dominicano. Entonces, ¿se puede dar algo de credibilidad a eso? ¿O el dominicano no ha perdido el interés por hacer ciertas cosas porque el haitiano es quien está dominando el renglón? Señor, yo creo que eso es una calumnia, me da pena, porque que el dominicano no quiere trabajar. El dominicano no quiere trabajar por ese nivel de salarios que cobra el haitiano. Una pregunta, hace 30, 40 años atrás, cuando no había la invasión que había hoy, ¿quiénes hacían los trabajos? No, los dominicanos. Bueno, entonces, parecían de todas las especialidades. Entonces, en parte, han subido las expectativas de vida del dominicano común. Es decir, la media de vida dominicana ha aumentado. Ha aumentado el confort de la clase media. Y esto lo ha visto el trabajador dominicano y se lo han inculcado los sindicatos. Entonces, por eso el trabajador dominicano no acepta los salarios que acepta el haitiano. Claro. Y las condiciones de trabajo. El dominicano tiende a organizarse en sindicatos, y esto no lo quieren los empresarios. Entonces, es una calumnia decir que el dominicano no quiere trabajar. Dígame algo, don Mario, y esa posición que según usted y otros tiene los Estados Unidos y otras potencias, ¿obligan a la República Dominicana a que no aplique una ley y define una política migratoria? ¿Lo obligan? Si usted entiende la palabra obliga, formalmente no, porque en el papel este es un Estado soberano. Ahora bien, las presiones políticas y económicas son tan grandes que Danilo Medina se ha dejado doblar el brazo de ellos. Mire, usted sabe una cosa, y yo quiero que el doctor Jacín lo grabe eso en su memoria, y los demás caballeros aquí, y los que están oyendo. Como nunca antes en la historia dominicana,
Aquí vinieron 3 estrellas de la política internacional. Aquí vino el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Aquí vino el secretario electo en aquel tiempo, secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Y aquí vino el antiguo presidente de la Unión Europea, Johannes Van Rompuy. Todos a que hablar de sus problemas, de sus cargos. No. A imponerle al débil de carácter, al burócrata de Danilo Medina, la línea pro-haitiana que ellos defienden. ¿A qué vienen esas personalidades? Ese nivel como nunca antes. Bien. Ese documento tiene planteamiento concreto. Sí, o solamente denuncia de la situación. Fundamentalmente lo denuncia, pero en la denuncia Bien. hay algo con doctor Jacín. Si hacemos una denuncia de esto, estamos señalando el malestar y la causa. Bien. Mira, como hay tanto que hablar sobre el tema haitiano, yo quiero, para no producir mucha ansiedad, a veces la televisión, inclusive a nosotros nos produce ansiedad el tiempo. A nosotros nos queda media hora de programa. Lo vamos a dividir en 2 segmentos. Y yo te quiero preguntar una serie de cosas. La primera es, ¿tú crees realmente que Haití es un país no viable? Doctor Jacín, es una pregunta retórica porque usted es uno de los hombres mejor enterados en este país. Haití nunca ha sido un Estado. Voy a comenzar por ahí. Es una cosa no viable. Mire, cuando Haití era un Estado en sentido de que como lo entiende el derecho internacional y la sociología, era un Estado cuando todavía había una colonia francesa, porque había una estructura política, había un control de la población. ¿Y quiénes fue que nos ocuparon 22 años? ¿No fue un Estado? No, fueron tropas de mesiles propios de una sociedad tribal africana. Bien, entonces nunca fue un Estado. Nunca lo fue. Mire, doctor, déjeme decirle algo, porque también no solamente usted, sino el televidente. En el derecho internacional y en la sociología se define un Estado con tales características: control de la población, estructura legal, división de poder, etc. Haití destruyó, la revolución haitiana destruyó ese aparato legal y económico francés. Bien. Lo destruyeron. Bien. Y entonces, doctor, tengo que decirlo, Haití nunca ha sido un Estado. No es un Estado fallido porque nunca ha sido un Estado. Haití siempre ha sido una comunidad tribal, como lo entiende la sociología. Comunidad tribal. Todavía hoy. Todavía hoy. Bien. Mario, Sí. ese país para ti, ¿qué % de su población actual, si es que está bien contada, que también creo que no está bien contada, está documentada? Doctor Jacín, entre 1 millón y más de 1,5 millones de haitianos. De los 10. ¿Cómo? De los 10 millones puede haber un 10% de documentados. Sí, señor. Bien. Estados Unidos, Canadá, Francia y la comunidad que nos envió los 3 personajes que usted mencionó, no se sienten comprometidos con Haití ni quieren resolver el problema de Haití y entienden que la solución de Haití está aquí. Ellos entienden esto es seguro por la práctica, por lo que hemos visto, ¿verdad? Ahora bien, habría que preguntarles a ellos si ellos se sienten identificados con el problema haitiano de solucionarlo. Parece que no. La misma Francia, el mismo gobierno anterior francés, el anterior francés a este, dijo una vez que ellos no se sienten responsables por haber sido colonia haitiana y que no tienen la obligación de sacar a Haití de sus problemas más que otros países. Ahora bien, doctor, cuando pasó el terremoto, en los organismos internacionales y en las reuniones que se hicieron, prometieron más de 10,000 millones de dólares para Haití de ayuda y se lo encomendaron a Clinton, el expresidente. ¿Usted sabe por qué no dieron un centavo colorado? Porque dijeron, en Haití no hay con quien tratar oficialmente que se haga responsable de la donación. ¿Con quién hablar en Haití? ¿Quién es el como se dice en inglés, partner? ¿Quién es el responsable? ¿A quién le vamos a dar ese dinero con un contrato? No lo hallaron. Bien. Mario, aquí vino en un momento dado un alto militar norteamericano. Tú sabes que allá existen las agencias. En Estados Unidos a veces un presidente no hace lo que quiere, las agencias. Ahora mismo tú tienes el FBI enfrentado al presidente de la República. Vino aquí porque cuando él tenía un rango inferior
al que tenía cuando vino, vio una realidad y dijo, no es justo que el problema haitiano se lo carguen a la República Dominicana. Y se reunió con varias personas antes de ocupar un cargo que tiene, que ahora es muy importante. Y preguntó, entre ellos, a dos presidentes, un presidente y un expresidente, le preguntó a los militares dominicanos y a unos empresarios dominicanos, ¿cuál es la solución que ustedes le ven al gran problema que ustedes tienen con Haití? Y le dijeron 3 o 4 cosas. Yo te las quiero mencionar para que tú me digas si es posible o no. Uno le dijo, un fideicomiso de todos los países que quieren que nosotros carguemos con Haití. Entonces, que ellos busquen unos fondos y manejen ese país. Perdón, ¿fideicomiso para Haití o para Dominicana también? No, para ellos, para gobernar Haití a través de un fideicomiso. 2, coger los 11 millones de haitianos y repartirlos en 10 o 15 países, dentro de los cuales nuestra cuota de 2 millones ya la tenemos, que yo particularmente creo que pasamos, pero me la pidan cada vez que yo hablo de 3. Pero yo creo que hay 2 que podemos, inclusive ya para terminar el problema, decir, tú eres dominicano, sí, di perejil, ok, toma tu cédula. El otro es lo que le dijeron los empresarios, que la solución es desarrollar Haití desde aquí. En vez de traer aquí mano de obra, hacer lo que Estados Unidos hizo con la zona franca, que trajo las fábricas para acá. Nosotros llevar nuestra industria o el desarrollo a Haití, como están haciendo un grupo de empresarios en la frontera. De esas 3 posiciones, ¿cuál es la que tú crees más viable? Doctor Hasim, no se puede desarrollar la miseria haitiana desde Dominicana invirtiendo allí. Primero hay que ver cuál es el mercado que habría para esa cantidad tan grande de capitales dominicanos. Ahora bien, eso yo se lo confío a los economistas que estudian, no a Haití, sino que estudian la economía dominicana, porque habría que preguntar cuáles inversiones se van a hacer, cuáles son los empresarios que van a invertir y para cuál mercado. Bien. Yo, sin embargo, conozco una solución. Cuando usted era muy joven y yo también, había aquí un gran jurista llamado Carlos Sánchez y Sánchez, hermano del famoso filósofo, que fue profesor suyo, usted lo conoció en la Universidad de Santo Domingo, y profesor mío, Tongo Sánchez. Sí. Don Carlos Sánchez y Sánchez dijo, vamos a llevar a los haitianos a las posesiones francesas que están aquí en el Caribe, a las selvas, ahí que están abandonadas por completo. A las islas. A las islas, ¿no? Y la parte continental, por ejemplo, la Guayana. Parte de las Guyanas. La Guayana francesa. Ahí podría haber lo que yo pienso que es una solución llamado Bene Haití. Pero ellos no quieren esa gente en las islas, ¿eh? No, las islas no. Y en la Guayana en también. tierra, en Guyana. En la Guyana francesa y en caben, la venezolana. Ahí mismo. podría haber una nueva comunidad, una colonia inmensa de 3 o 4 millones de haitianos, que en los primeros 10 años, según mi propia concepción, debe estar administrada por los respectivos países, Francia o Venezuela, y luego darle a ellos la libertad, no para ser un Estado diferente, sino para autogobernarse como hicieron con los Tú me estás hablando de lo que hicieron con los africanos en Estados Unidos, que lo llevaron a Liberia. Algo parecido, pero que nunca se convierte en un Estado diferente. Bien. ¿Usted sabe por qué? Porque se beneficiaría el Estado que recipiente, Venezuela o Francia. Esos son selvas abandonadas. Selvas. Y no van a deforestar esa Amazonia guyanesa. Pero eso se controla. Es una cosa controlada. Con un gobernador militar de Venezuela o de Francia que diga, esto usted dice no se puede hacer. Entonces, mire, ganaría el país recipiente porque habría una producción económica que le serviría a los haitianos y le serviría a Francia y a Venezuela. En eso, que es posible, en eso se piensa poco. Yo creo que esto es más viable. Nunca se ha hablado de eso firmemente. Desde que Carlos Sánchez y Sánchez tiró esa idea, yo no recuerdo quién más, además de mi persona, mi humilde persona, lo ha propalado. Yo no lo recuerdo, pero esa sería la solución. Y aquellas naciones de África
que, por ejemplo, Costa de Marfil, Ghana, que ellos vinieron de allá, no los recibirían? Yo he leído en la prensa que no lo quieren recibir. Además, ¿quién va a pagar el transporte? ¿Y cuántos van? Si son 2 o 3 millones de haitianos que hay que sacar de Haití y de aquí. Porque tú quieres reducir la población de haitianos aquí. No, hay que sacar los haitianos. No, Tú no puedes continuar así. Yo entiendo que se va una parte de aquí para allá y otra de Haití. Para que Haití, con 2 millones de habitantes nada más, sea viable económicamente, pues no tienen bosques, no tienen economía, ¿verdad? Entonces, si usted me hace esa pregunta como me la hizo, yo le respondo con lo que yo he pensado por mi propia cabeza que es factible. Es una especie de Beni Haití o Francia Haití, Guyana Haití. Bien, esa es la segunda propuesta. El fideicomiso no funciona. Ya lo hubo con los Clinton, mire lo que ha pasado. Se cogieron la mina. Mire usted, hay un fideicomiso con el MINUSTAH y con la presencia del señor Clinton. Ni las zonas francas en la frontera tampoco. Doctor Racine, perdone que le diga esto, me No siento importa. incompetente de responder porque no tengo idea. Habría que investigar eso económicamente. Bien. Una pregunta. Dijiste 2 millones son manejables en Haití. Sí. Más de ahí. ¿Tú no encuentras raro que, no quiero decir Estados Unidos, que instituciones internacionales que imponen reglas no solamente de gay, no solamente de aborto, sino algo más? Porque todo eso tiene que ver con control natal, Mario. Cuando a ti te dicen pastilla, aparato, aborto y matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que quieren es que la gente no se reproduzca, porque entre hombre y hombre no paren. Entonces, creando una sociedad de ese tipo, pero ¿por qué en Haití no hay esos programas anticonceptivos y los permiten que se reproduzcan? Los debería haber. Sí, Pero usted no tiene- los hay. ¿Tú has Exacto. oído alguna vez No. una haitiana que te hable de pastillas? No, usted tiene razón. Debería aplicar. Porque no lo hay allá. Sí. Sin embargo, lo que quieren es que vengan para acá. Así es, buena pregunta. Vamos a preguntarle a ellos por qué no aplican ese programa ya. Aquí una embajadora llegó y fue un premio por un programa de guetos que ella hizo aquí, que era RINAC. ¿Usted se acuerda? Sí. Donna RINAC. De origen hizo- polaco. presentó un programa al Departamento de Estado de unos enclaves aquí en República Dominicana de haitianos para traerlos aquí. Y eso le valió una embajada aquí. Eso es posible, traerlos y hacerlos como están aquí, que viven en guetos. Bueno, ya lo hicieron porque si tenemos aquí más de 1,5 millones de haitianos, ya están aquí. Ahora bien, doctor, a ella le premiaron, luego le hicieron embajadora en otro país importante. Pero oiga bien, eso sería, ese es el plan que nosotros denunciamos aquí y que combatimos y que señalamos al culpable político de eso también, porque sin la autorización del presidente de la República, esto no ocurriría. Ok, pero yo creo que, para terminar este segmento, Mario, ¿tú crees realmente que el PLD, porque fíjate que antes aquí tú tenías un bracero que traíamos 10,000, le preguntaban a Romana cuánto tú quieres, al CEA cuánto tú quieres, a Vicini cuánto tú quieres, y traían 10,000. Hombres solteros terminaban, se quedaba un 10%, porque es natural, son seres humanos que tú no lo puedes ponerle un grillete, y el 90% se iba, lo despedían, le entregaban una pequeña suma en la frontera y se iban. Al próximo año, las autoridades dominicanas, en combinación con la de Haití, compraban esos negros y lo traían para acá, para después repatriarlos. Un elemento, esta situación, hoy, tú tienes hombres, mujeres, niños, enfermos, parturientas, es decir, todo vino para acá, como tú dices, abrieron la frontera. ¿Tú crees que eso es parte de un propósito del Partido de la Liberación Dominicana? Yo creo para decirle, manténganos no se opongan a que nosotros estemos en el poder, que le vamos a hacer su trabajo. Yo concuerdo con usted y ¿Tú apoyo crees eso. que es así? Es así. Doctor, pero quiero añadirle algo para los televidentes, la llamada nueva generación. Busque la responsabilidad política, y usted lo acaba de decir, es el Partido de la Liberación, pero no el partido ya como estructura organizativa, sino las cabezas que lo gobiernan, ante todo Leonel Fernández y Danilo Medina Sánchez. Doctor Racine, le quiero decir algo que es mi experiencia.
Nada ocurre grande en un país sin que el Estado participe. Nada grande. Nada grande ocurre sin Que el Estado participación del participe. gobierno. El Estado tolerándolo o impidiéndolo. Doctor Racine, el último gobierno de verdad, en sentido de controlar las cosas, de hacer respetar las leyes, el último gobierno que tuvo la República Dominicana terminó abruptamente el 30 de mayo del 1961, porque había gobierno en este país. El gobierno hacía respetar las leyes. Los Y el no, reglamentos. óyeme, y el no endeudamiento y la limitación tímida de la entrada de haitianos aquí, ¿tú no se lo reconoces a Balaguer? Se lo reconozco a Balaguer como heredero de la política de Trujillo. Se lo Es reconozco. como heredero, eso es una continuidad de aquello. Es una continuidad de aquello. Él Sí, cogió señor. lo bueno de aquello. Sí, señor. Entonces, no endeudamiento Sí. y el control de y la dignidad migración. nacional, no dejarse avasallar por el extranjero. Decir, hagan aquí una colonia de haitianos. Eso es una dignidad. Supo defender la dignidad dominicana. Vamos a una pausa y volvemos con Mario.